Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Les comento las noticias del día de hoy. Creo que, bueno, gracias a todas las personas también que sintonizan ya desde el Facebook Live en cualquier parte del mundo. Bueno, una de las noticias que cae como balde de agua fría, aunque creo que muchos lo intuían, alguien me escribía en mi página de Facebook que solo los estúpidos podían creer las tesis de los transportistas. Tendré que decir que soy estúpido porque en algún momento me la tragué yo también. Resulta que los transportistas y el gobierno llegaron a un acuerdo de incremento tarifario. Yo lo escribí en mis propias redes, que pareciera esto un compadre hablado y simular una crisis. ¿Por qué? Si ustedes ven la relación de hechos, primero, el gobierno aparece con una posición populista muy de pueblo que no va a autorizar incremento en las tarifas. Posición populista y de defensa al pueblo. No incremento a las tarifas, decía el gobierno. Los transportistas cerrados con incremento. Luego cambia la versión. Son los transportistas que dicen no al incremento tarifario con rebaja al precio de los combustibles. El gobierno entonces habla de incremento a las tarifas. Se cambian. Ahora es el gobierno el que pide incremento a las tarifas. Se simula una crisis. Bueno, yo no sé si yo había creído que era de verdad esta crisis. Se inventan una crisis y ¿qué resulta? Incrementan las tarifas. ¿Qué querían los transportistas? Incremento tarifario. ¿Sería tan bajo el incremento? ¿Podría haber aquí un subsidio, otros beneficios? El asunto es que los transportistas lograron lo que pedían desde el inicio. Para el gobierno era impopular decir desde el inicio sí incremento tarifario. Era mejor simular una crisis y donde se diera el menor de los incrementos. Al final se logra un incremento. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Quién es el gran ganador? Ganan los transportistas, el gobierno queda en una imagen así como que suavizó algo. ¿Quién es el gran perdedor? Siempre es el pueblo consumidor. Es el que ha perdido como siempre, porque es el que va a pagar el incremento. Y lo decíamos, es la gente que utiliza el transporte público la que más se ve afectada en todo eso. Los transportistas jugaron con esto, jugaron al igual que lo hizo la policía en el momento del conflicto. La policía simuló un conflicto que estaba al lado del pueblo, que no iban a paliar, que iban a hacer que se respetara la Constitución, cuántas cosas. La gente corrió a llevarles comida, vivan los policías. Faltaron 2 días para que les dieran todo lo que querían y hasta más, y salieron a paliar. Y se acabó la defensa de la Constitución. Los transportistas simularon esa crisis, porque si no las estuvieran simulando, en ningún momento iban a aceptar el incremento. Comenzaron a generar una posición de simpatía poco usual en este tiempo. La gente tiene una aberración. ¿Por qué? Porque los transportistas siempre han dado un pésimo servicio. Pero como adoptaron una posición supuestamente de pueblo, la gente los aplaudió. Y como decíamos, en algún momento ellos también tendrán que darle al pueblo un servicio de calidad. En este arreglo que llegan los transportistas y el gobierno no se habla nada tampoco del servicio de calidad. Se habla de un servicio ejecutivo. ¿Cuál servicio ejecutivo hay en Honduras en transporte? Servicio ejecutivo le llaman a uno que corre a velocidad, que lleva a la gente apiñada, donde también se meten los ladrones y no hay seguridad. Ese es el servicio ejecutivo del país. Bueno, el hecho es que finalmente el pueblo se fue burlado. La mencionada crisis del transporte parece compadre hablado. Fue una crisis simulada. Los grandes dirigentes del transporte este día habló por ellos un comunicado, ahí está. Les decía, alguien me escribió, cuando escribí en el Facebook, alguien dijo, solo los estúpidos podían creer en los transportistas. Reconozco ser estúpido, yo me la tragué, reconozco que yo me la tragué. Yo creí que los transportistas habían adoptado una posición bien de pueblo, pero no es así. Hay que ser ingenuo y yo fui ingenuo. Es que ellos querían incremento y lo lograron. Y el gobierno quería parecer como que no quería dar incremento y que suavizó todo lo que quería. Bueno, así están las cosas. Ya lo saben, así es que hay incremento en el transporte, dicen una empira mañana, otro en diciembre, hay beneficios, hay incremento. Así que aceptar, pueblo, a pagar más. Sencillamente, usted paga más por luz, más por agua, paga más impuestos, mañana a pagar más por el transporte. Sencillo, santo remedio. Los transportistas ganaron, ganó el gobierno, usted perdió.
perdió el pueblo hondureño. En otro tema, en el Partido Liberal, la dirigencia o el grupo que dirige don Elvin Santos quieren descabezar, están molestos porque entiendo que esa dirigencia que dirige don Elvin Santos asume que lo deben de defender. En casos penales, en caso de estos, tiene que defenderse cada uno de los imputados. No estoy diciendo que él sea culpable, pero van a descabezar a una junta directiva de un partido porque no los defiende. No, se tienen que defender, en esto tienen que responder cada quien de las autoridades. ¿Saben qué es lo triste? Hay gente haciendo barra, siempre hay testaferros, siempre hay gente que sale hablando, igual que esa gente. Yo me asombro cómo hay gente que salía a hacer barra a protestas por políticos, teniendo tantos problemas cada ciudadano. No concibo cómo un pelado, por decirlo así, salga a desvelarse una noche para que saquen a un político y que luego salga para que descabecen a una junta directiva de un partido porque no defienden a su líder. ¿Estamos combatiendo la corrupción? ¿Estamos en contra de la corrupción? ¿O estamos en contra del corrupto del otro partido? Y el corrupto del partido nuestro, bienvenido sea. ¿Qué Honduras, va? Por eso Honduras es un país así atrasado y con tanta falla, va. Qué lástima. Ese es el país que tenemos en Honduras. Siempre en ese orden, doña Rixi Ramona Moncada fue la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en el gobierno liberal de don Manuel Zelaya Rosales. Ella también era secretaria de actas del Partido Liberal. Siempre negó haber firmado contratos con Odebrecht y lo negaba el expresidente Zelaya. Ya lo aceptaron. Lo aceptó doña Rixi Ramona, que firmó contratos con la empresa Odebrecht. Contratos que al final quedaron, entiendo, de lado. ¿Por qué? Porque en el gobierno de transición del señor Roberto Micheletti no se ejecutaron, pero se firmaron contratos con Odebrecht. Si fueron buenos o fueron malos, el tiempo lo dirá. Solo hay que recordar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado a Odebrecht como una constructora acostumbrada al soborno, a pagar cientos de millones de dólares en coimas y sobornos a funcionarios de gobiernos a cambio de lograr contrataciones. Así es que ahí tienen un lío porque hay que esclarecer si lo que ellos firmaron fue correcto o fue parte de lo que se le acusa a esta empresa, que estaba acostumbrada a pagar. Donde firmaban contratos, iban coimas y sobornos. Vamos a ver si de estos salen bien librados. Vamos a dialogar, a analizar todo lo que pasa en nuestro país. Hoy me acompaña aquí el doctor Ramón Custodio López, fue el comisionado de los derechos humanos, tiene siempre sus posiciones firmes de crítica, y analicemos lo que pasa en nuestro país. ¿Qué tal está, doctor Ramón Custodio? Gracias por acompañarme aquí en Doble Vía. Muy buenas tardes, mi querido amigo Rodolfo Colindres Cerazo. Es un honor estar en este programa Doble Vía de Radio América y Frente al Pueblo, conversando de cosas importantes, ¿verdad?, que caracterizan el contexto de la realidad nacional. Usted menciona muchas cosas y ya ha dejado de mencionar otras porque es una agenda de tantos puntos, Sí, porque estamos con tan mala administración de los asuntos públicos en este país que todos los niveles de la administración pública están en un nivel de crisis, porque no se resuelve ningún problema. Y los problemas que no se resuelven crecen progresivamente hasta hacer crisis. Por ejemplo, en la crisis del transporte que usted menciona, la causa principal de los transportistas, y por eso el pueblo creyó en ellos, era la reducción del impuesto a la gasolina. sí. De 33 lempiras a 20 lempiras, porque el gobierno es un parásito del consumo de combustible que nos afecta a todos. Pero primero, doctor, disculpe, primero pidieron sí el incremento tarifario. Cuando era rechazado, cambiaron a esa posición que ya era aceptada por el pueblo hondureño. Cambiaron a esa posición, que pareciera que no era tan real.
Bueno, pero señalo, ¿verdad? Sí. De toda la posición asumida por los transportistas, se volvió popular su causa de reclamo porque prácticamente beneficiaba al pueblo una reducción del precio de los combustibles, ¿verdad? Hoy de la gasolina, ¿no? Mire, el pueblo hondureño realmente es bastante pacífico y tolerante y está sometido a un cobro de un sistema tributario que yo no lo calificaría técnicamente, sino como un sistema insaciable. Nos están cobrando por todo. Y los impuestos van en aumento y cuando usted llega a plantear algún asunto al servicio de administración de rentas, lo que le plantean es que el gobierno ha puesto metas bastante altas y nosotros tenemos que cumplir y alcanzar esas metas. Entonces lo que importa es la necesidad del gobierno, que ya no hayan de dónde sacar más renta pública, y el pueblo es el pagano. El otro asunto que tenemos que señalar es el Partido Liberal. Antes de eso, doctor, solo antes de eso, antes del Partido Liberal, en esto del transporte, ¿nos engañaron a la gran mayoría o estamos realmente ante un gobierno que es astuto? Es un gobierno astuto, capaz de doblar a quien quiera doblar. ¿Estamos ante eso? ¿O es que fuimos todos realmente víctimas de una estrategia entre transportistas y gobierno? Mire, es difícil, sin estar en la interioridad y siendo parte del sistema, adivinar quién hizo cada cosa y qué fue lo que motivó esta crisis. Pero digo, juzguemos el efecto principal de esta crisis. En primer lugar, se empezó con un reclamo tarifario que yo no lo recuerdo, pero sí recuerdo que pedían la reducción del precio al combustible. Eso se volvió popular y el efecto es que ahora el usuario del transporte de taxi va a pagar un lempira más. Acá en Tegucigalpa y no sé cuánto más en el resto de la República, porque están variando las tarifas y regionalizando el impuesto, lo cual es indebido. En una sociedad en la cual no hay un verdadero sistema de transporte público. Usted va a la ciudad de Londres y el modelo de transporte público es municipal. Y da gusto. Y da gusto, y además es eficiente, es puntual. Siempre lo he dicho, con un transporte público organizado, bonito, cualquiera lo prefiere que andar su propio carrito. Mire ustedes que prometieron con el Trans 50, iban a abaratar las rutas, ¿verdad? Y la gente quiere esa cosa, ansía esa cosa. Pero el gobierno engaña. Por lo consiguiente, yo creo que si estamos ante personas que prometen una cosa cuando están en campaña electoral y hacen una cosa diferente cuando ellos están en el poder, no son gente confiable. Y lo que le falta al pueblo hondureño, políticos confiables. Va usted a otros sectores, tiene usted una señora que fue alta funcionaria del gobierno liberal y tiempos de Mel Zelaya, y dice que por qué se suspendió lo de Odebrecht. Y Odebrecht se suspendió en aquel momento, en el 2009, por irregularidades del acuerdo que se había firmado con esta compañía. Y ha resultado cierto. Habían pagado sobornos. Y eso, ahí hay delitos de orden público que hay que investigar. ¿Recibieron o no recibieron soborno los funcionarios hondureños que firmaron con Odebrecht? Bueno, hasta presidentes, porque recordemos que la compañía la acusan de pagar coimas y sobornos a funcionarios
en el continente americano. Hay que investigar. Tiene que investigar. Aquí esto nos lleva a otro punto que está en discusión. Cuando acá se habla de que la justicia alcance a agentes como el señor Manuel Zelaya Rosales, él invoca el Acuerdo de Cartagena. Hoy es objeto del editorial de La Tribuna de que ¿qué es el Acuerdo de Cartagena? No es ninguna ley. El Acuerdo de Cartagena no es ningún acuerdo, es sencillamente una plática entre un presidente electo, no en funciones todavía, un presidente de Venezuela y un presidente de Colombia. No, ya estaba electo el presidente Lobo. Pero era presidente electo, no había sido juramentado y fue a firmar compromisos que después cumplió. Pero que no son ley, porque no llegaron a ser ley de la República, no los aprobó ningún Congreso. No es un acuerdo que haya tenido el aval del Poder Legislativo para que tenga las características de un tratado y de un convenio, sino que sencillamente fue una carta de compromiso político. Sí. Entonces, definitivamente, retrotraigámonos. La justicia está pendiente, en la cuestión del 2009 está pendiente. Y mucha gente tiene que ser juzgada en su debido momento. Luego tiene usted el asunto de la corrupción que usted menciona. Cada día brotan más los escándalos de corrupción pública. Tiene en este momento la famosa caja de Pandora, ¿verdad? Donde todos los males estaban supuestamente concentrados, se abre la caja y los males empiezan a salir. Salieron, pero el último que salió fue un payasito, como esas cajas que sacan en los circos. Para el pueblo lo que salió al final fue un pichingo, ahí haciéndole mojiganga, porque pero no mira. Definitivamente lo que pasa también, Rodolfo, que nos quejamos porque quisiéramos ver preso a todo mundo. Si la ley me protege y el Estado no tiene una debida capacidad investigativa para hacer los requerimientos fiscales en debida forma y fallan, la juez tiene que respetar el derecho del acusado. ¿Sabe qué pasa, doctor? El principio de inocencia tiene que respetarse. Y debe de prevalecer. El asunto es que se falla tan seguido, cada vez que se habla de gente poderosa, popular, política, siempre se falla, siempre se falla. Hay una coincidencia, yo siempre lo digo aquí, cada vez que acusan a un poderoso resulta que tiene una enfermedad y hay que llevarlo a un hospital. Cuando agarran a un pelado, el pelado va directo y lo exhiben. Entonces, siempre hay una falla y siempre la ley termina favoreciéndole. Entonces, da a pensar, entre todas las suspicacias, puede que no sea así, pero da a pensar, esa falla constante, cada vez que acusan a un poderoso, pareciera adrede, pareciera que estamos ante un circo, que nos venden una idea de que algo se está haciendo, pero al final no se está haciendo nada, ¿o no? Donde ya debemos empezar a preguntarnos precisamente, a mí siempre me preocupó que cuando nació el Ministerio Público se pusieron a perseguir el fantasma de la corrupción pasada. No diseñaron una política pública estratégica para impedir la corrupción y evitar la corrupción. No, nada. Todo el mundo se pone a perseguir el pasado y nos mantienen ocupados persiguiendo un pasado que prácticamente o las personas ya están muertas o están fuera de los cargos públicos y todo el tiempo andamos persiguiendo fantasmas. Y políticamente, de partidos, pareciera que la corrupción hay que perseguirla por partido, hay que perseguir a la persona que comete un hecho. Imagínense que en este momento el ex candidato presidencial, Elvin Santos, hijo, ¿verdad?, está queriendo descabezar al Partido Liberal porque dice que no lo protegieron, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente el Partido Liberal es un instituto político creado para facilitar el ejercicio del sufragio ciudadano, no para andar
dando protección, ni tiene jurisdicción ni poderes como para decir este es inocente o este es culpable. Y si un miembro de un partido resulta sospechoso, debe investigársele y sometérsele a juicio en debida forma, respetando el principio de inocencia y dándole la garantía del debido proceso. Nadie tiene derecho a juzgar a alguien ocultando las pruebas. Tiene el defendido, el que se defiende, tiene derecho a tener libre acceso al proceso que se le está incoando. Y yo lo entiendo, doctor, y así como usted lo plantea, así debe de ser, todos lo entendemos. El principio de inocencia debe prevalecer hasta que los juzgados, con todas las pruebas, le demuestran que sí cometió un delito. Hasta ese momento es culpable. Ese principio de inocencia. El asunto es que en Honduras, quiero volver a lo mismo, en Honduras se invoca los derechos humanos, se interpreta la ley, se invoca el principio de inocencia cuando es un poderoso. Cuando es un pelado lo exhiben, doctor. Cuando es un pelado, un desconocido, usted va a ver, capturan operativos, salen chachados, lo miran los vecinos, lo miran los familiares, lo avergüenzan. Ahí no interpretan la ley, ahí no hay derecho humano, ahí nadie invoca nada. Que no agarre el poderoso, pobrecito, el derecho humano y el debido proceso. Comenzamos a hablar de un debido proceso porque como que nos preocupa que agarren a una figura de renombre en el país. Es decir, ahí es donde está precisamente que en Honduras no hay la igualdad de todos ante la ley. Y cuando existen estas diferencias, entonces usted lo que siembra es la desconfianza en el sistema y además de eso, el resentimiento de los que sí son tratados como delincuentes, Sí. aunque después salgan como inocentes. Pero usted sabe perfectamente, doctor, usted, si no es bien visto por un gobierno, a usted le puede caer la ley como sea. Ahí no hay derecho humano que lo defienda. Exhibirlo puede ser, pero si está dentro de los grupos ahí, hay miles de formas de interpretar la ley. Aquí la ley se interpreta a gusto del nivel social, económico que pueda tener una persona. Así se interpreta la ley en Honduras. Yo creo, Rodolfo, y voy a hacer este comentario. Cuando ustedes me invitaron a este espacio, hoy me di a la tarea de leer los diarios del día, ¿no? Sí. Y leo que el gran problema que están hablando ciertos diarios es un problema educativo, donde están señalando deserción escolar del 2015 a esta fecha. Primero se duplicó, mire, la cifra de los estudiantes que fallan en sus pruebas y ahora ha aumentado casi un 40% a este año. Cuando usted hace el estudio de la calidad del sistema educativo hondureño, un estudio reciente demostró que solamente en 5 departamentos se había mejorado el nivel de enseñanza de la lengua española y matemáticas. En el resto, los otros 15 departamentos, hubo fracaso completo. Entonces, si estamos hablando de que hay fallas en el sistema educativo, de donde no es que nos dediquemos a estudiar por qué falla el sistema educativo. O es que falta de voluntariado de los padres para apoyar a sus hijos en sus tareas en la casa, o es falla de los maestros, o son niños afectados por la desnutrición que no tienen memoria porque están dañados sus cerebros. Pero ese estudio tiene que ser hecho y tiene que tener una respuesta. Una de las políticas públicas que son criminales en ese país es la falta de un plan para corregir la desnutrición de las madres y de los niños. Fíjese usted que el cerebro humano empieza a madurar en los últimos 3 meses del embarazo. Si usted está en el seno de una madre desnutrida, ya su cerebro no empieza a madurar dentro de
del útero. Sí. Entonces, cuando usted está en un estado irresponsable y que nace el niño y no hay quien supervise aquí quién está bien alimentado y quién no está bien alimentado, que dice la Constitución de la República, el Estado debe proveer la necesidad de aquellos menores de edad cuyos padres no tienen la capacidad para darles salud, educación, etc. Doctor, y esos son problemas torales permanentes en el país. Yo lo que no voy a estar de acuerdo, pues son problemas torales que hay que combatirlos en todo momento, opacar un tema con otro. Porque decimos, usted decía algo correcto, estamos como ansiosos, porque no se trata de una persona en particular. Es el hecho de que si hay grandes casos, denuncias de hechos de corrupción, en algún momento tienen que caer los peces de la corrupción. Tienen que caer los peces de la corrupción. Entonces, yo no quiero divagar con otros temas porque no podemos soslayar lo que está pasando en nuestro país. O sea, cuánta gente, cuando hablamos del caso Odebrecht, cuántas figuras de renombre en Brasil, en otros países ya están en cárcel. Solo hablando de un caso. En los casos sonados de corrupción en nuestro país se cuentan los dedos de una mano. Yo creo que es demasiado amplia para contar la gente que puede estar en una cárcel. Rodolfo, solo nos separa un río, el río Huascorán del Salvador. En El Salvador hay por lo menos 4 expresidentes o sometidos a la justicia o prófugos de la justicia. Y aquí usted nunca ha oído de ningún presidente hondureño y no creo que sean tan diferentes en su conducta pública como los expresidentes del Salvador. Y el otro tema, doctor, perdónenme aquí, lo interrumpo, es que la corrupción en Honduras se está viendo únicamente en un sector, el Congreso. Pareciera que es la cuna de la corrupción. Parece que no está llegando a otros poderes del Estado, que la corrupción se está quedando, pareciera, ahí. Rodolfo, siempre lo hemos sabido. Lo que pasa es que las instituciones del Estado hondureño encargadas de impedir la corrupción no han funcionado. Llamémosle Tribunal Superior de Cuentas. Públicamente la gente dice Tribunal Superior de Cuentos, Sí. Porque no creemos en las instituciones, ¿verdad? Y definitivamente es posible. Nosotros en el Comisionado Nacional organizamos al pueblo hondureño en comisiones de transparencia para que investigaran. Y le puedo mencionar un caso de un diputado de un departamento de Occidente que andaba el subsidio de 250,000 lempiras en un cheque en el bolsillo de la camisa hasta que lo obligamos a través de la Comisión de Transparencia de esa ciudad a que regresara y presentara el cheque. Entonces, quiere decir de que sí es posible corregir, ¿verdad? Logramos a través de otra comisión de transparencia que el exalcalde que estaba como síndico fuera juzgado porque había pedido un préstamo en nombre de la municipalidad a un banco privado y los 300,000 lempiras los había invertido en su hacienda y en compra de ganado. Y lo obligamos a que fuera destituido y obligado a pagar ese préstamo indebido. Entonces, sí es posible luchar contra la corrupción, ¿verdad? Yo aspiro y moriré con las botas puestas, reclamando y esperando que algún día vamos a decentar la administración pública de este país. Usted que tiene historia en la defensa de los derechos humanos, doctor, y la gente se pregunta, aquí tengo más de 2 mensajes sobre esto que se ha hablado mucho. ¿Qué debe de pasar con los imputados? Estoy hablando de diputados, figuras públicas. Suspensión de los cargos. ¿Cuál debería ser la situación? De momento, y en esto sí, amparo lo que usted dice, mientras no se les compruebe, mientras la justicia no lo determine, son inocentes. Se les presume inocencia. Pero mientras son investigados, deberían de estar suspendidos. Deben de estar suspendidos totalmente de toda actividad política, de toda, o cuál debería ser mientras termina toda esta investigación. Si una persona usurpa el poder,
está sujeta a suspensión de la ciudadanía y a responsabilidad civil, penal y administrativa. Y además de la privación de los derechos políticos. Pero acá usted tiene gentes que cometieron delitos de corrupción pública que están de diputados. Y más bien se les garantiza y se les protege. Entonces, mientras la justicia no se aplique en tabla rasa, es decir, que no le toque la justicia a quien quiera, pero que se mire que sí la justicia se aplica. Mientras haya aquí delincuentes de cuello blanco que tienen el privilegio y todos los privilegios cuando la justicia los llama a someterse, entonces definitivamente mientras exista el delincuente de cuello blanco y el delincuente del cuello sucio y solo se castiga el del cuello sucio, la gente no tiene fe ni esperanza en este país. Bueno, gracias a toda la gente que está comunicándose con nosotros, tanto en el WhatsApp como en el Facebook. Alguien me pregunta cómo se mira. Entre en la página de Radio América, en el Facebook de Radio América, y ahí va a encontrar el Facebook Live, la transmisión en vivo en este momento. No sé, aquí dicen, una persona, Milton Castillo, le dice en el Facebook, pregúntele al doctor Custodio por qué hoy si habla, antes cuando estaba frente a los derechos humanos no decía nada. Yo siempre lo escuché hablar, no sé, yo siempre, al doctor Custodio siempre lo escuché hablar y en momentos difíciles en la guerra, pero no sé a qué se refiere. Siempre habló, incluso para el 2009 se ganó una cantidad de gente que lo admiraba en la lucha de los 80, lo terminaron detestando en los 90 cuando se pronunció. El doctor Custodio no ha tenido miedo. Si no mal recuerdo, no lo estoy defendiendo, estoy haciendo historia porque soy periodista y manejo, tuvo diferencias con el gobierno del presidente Lobo, que le formaron hasta paralelas. O sea, correcto. Usted salió, o sea, usted siempre se ha pronunciado, en alguien no, pero no sé. Cuando en la administración de José Porfirio Lobo Sosa se amenazó la libertad de expresión de este país, yo salí adelante y ejercí mi independencia y busqué a los dueños de medios, llamé a los periodistas, me alié con el Colegio de Periodistas y salí en defensa de la libertad de expresión amenazada desde la Secretaría de Derechos Humanos creada por el presidente Lobo. Entonces, ¿cómo es que ya no hablo? Yo siempre hablo y digo y actúo. No me quedo simplemente en palabras. Claro, hay que recordar, repito, hay que hacer historia, hay que ir un poco, ahí está, la historia también está escrita, ahí pueden buscar los periódicos en su momento, el internet nos permite cuántas maravillas. Cuando estaba el comisionado de los derechos humanos, el doctor Custodio es el primer presidente, el primer presidente es la palabra, ¿va? El primer comisionado de los derechos humanos. No, y fui el segundo. El segundo, ¿quién fue? Fue el doctor Leo Valladares. El doctor Leo Valladares, correcto. Cuando está el doctor Custodio, en el gobierno del presidente Lobo hay desacuerdos y crean el Ministerio, ¿verdad?, de Derechos Humanos que dirige la señora Ana Pineda, que después impulsan una ley mordaza, catalogada como la ley mordaza. Crearon una paralela donde el comisionado ya no es tomado en cuenta y es el Ministerio pro gobierno el que prevalece en ese momento. Esa es historia de nuestro país, siempre ha sucedido así. Pero hay otro ejemplo que podemos mencionar, no para justificarme, sino para abrirle los ojos a la gente que nos está escuchando y que escuchen la verdad. Esa pregunta es capciosa en el sentido de que dicen como que no dice nada ahora. Yo defendí la Constitución en el 2009. Usted tiene que entender algo, doctor. Le pasa a usted, me pasó a mí, le pasa a cuánta gente. Su posición del 2009 le generó anticuerpos entre gente que la admiraba. Y hay gente que nunca le va a perdonar eso. Yo eso lo sé perfectamente. Uno tiene que contar que uno tenga muy claras sus posiciones. Si se equivoca, se equivoca. Yo soy claro en la política nacional, en la política regional y en la política internacional. Le pongo el ejemplo. Hay
personas que se llaman revolucionarias en Honduras y defienden los crímenes que están pasando en Nicaragua en este momento por cuestión ideológica. Mire, quien roba con la mano derecha o roba con la mano izquierda, roba. Ni más ni menos, doctor, eso es como aquellos que critican a los militares, odian a los militares cuando están en la llanura. Hablo de las izquierdas. Pero cuando unas izquierdas llegan al poder, utilizan también a los mismos militares y ahí los militares son buenos, porque defienden supuestamente la revolución. Y entender eso es bien difícil. Yo digo, uno debe tener posiciones. En la defensa de la Constitución de la República debemos de estar todos unidos. Cause malestar a quien le cause malestar. Se violó la Constitución de la República. Se quiso prolongar el gobierno del expresidente Zelaya. No sé cómo, hay que ser claro, no se materializó porque no se permitió. Pero esa era la sospecha, por eso se le sacó. ¿Se permitió ahora? Sí, se permitió ahora. Pero ahora estamos en una situación lamentable donde los que participaron en el proceso político electoral que recién pasó, prácticamente pues son unos autores y los otros cómplices. Sí. Entonces ahí no hay inocentes, pero que hay que volver a la constitucionalidad porque estamos en un régimen de facto y hay que volver a la mayor brevedad posible a la constitucionalidad en este país, pero corrigiendo ciertas cosas. Por ejemplo, el sistema electoral hondureño se lo hemos entregado a los partidos políticos. Eso es malo. El Tribunal Supremo Electoral debiera estar integrado por personas con la suficiente independencia y ética como para que si su partido pierde, pierde. Y si su partido gana, gana. Y que no pasen cosas indebidas como que se cayó el sistema y cambió el conteo. Yo nunca he visto que un sistema se caiga y que cambie los resultados. Y el problema es tanta tolerancia. Mire, en esto es tan complicado porque la gente a veces es injusta. Es injusta y yo lo he visto porque la gente finalmente defiende posiciones, no todas. Hay algunos que son mente abierta. Son felices cuando se ataca a quien ellos o cuando se cuestiona a los que ellos adversan. Pero cuando se hace sus propios señalamientos hay mucho malestar. Aquí es fácil, cuando a alguien no le gusta un comentario yo lo sé. Sos tarifado. Si el comentario le gusta, periodista único. Yo me la sé, la misma persona tiende a cambiar de posiciones. Pero en esto digo, hay que estar muy claros en lo que uno quiere y lo que para el país moleste a quien moleste. Aquí estamos hablando de la constitucionalidad. Aquí estamos hablando del combate a la corrupción. El combate a la corrupción debe ser general. Comete un grave error el ciudadano que comienza a defender, ¿por qué no acusan al de tal partido o al del este? Hay que acusar a todo el que ha cometido un acto de tal naturaleza. Las leyes deben de ser de aplicación general, los jueces no deben de ser cobardes, el Ministerio Público, la UFECIT, deben de presentar pruebas. No es posible que siempre o nos vendan esa idea de que les refutaron las pruebas, porque ya se vuelve tan sospechoso que cada vez que van a un juicio pesado, resulta que las pruebas eran tan inocentes. ¿Y saben qué es lo peor de todo en esto? Lo peor de todo es que se los adivinan. Hay un montón de gente anunciando antes de que se pronuncie la juez de lo que va a pasar. Y es exactamente lo que pasa. ¿Cómo es posible que aquí adivinemos lo que va a pasar? Vamos a la elección de esto, de lo otro, y siempre hay gente que adivina y creo que todos comienzan a sacar deducciones de lo que va a pasar. Lo que pasó aquí es lo que quizás muchos esperaban, con un breve sueño. Perdón, y una persona me dice aquí, ¿cómo hace para ver el Facebook Live? Dice que escucha pero no ve la imagen. Estamos en la imagen. Le digo, pues estoy monitoreando aquí, así que verifique en su eso, estamos en la imagen, estoy chequeando permanentemente aquí el Facebook Live. Sí, adelante, doctor. Definitivamente a las autoridades hondureñas han encontrado el hacer un escándalo de cualquier noticia de interés público. Y eso es una manipulación de documentos públicos. Son filtrados. Sí, y aparecen primero en los medios radiales o escritos
antes de que el juez los tenga en su mano. Sí, todo, sí. Entonces, sí, también es una forma de anunciarle al que va a ser juzgado, mire, aquí están las pruebas. Filtración y estrategias también para contrarrestar. Siempre hay una filtración. Pero, sea en el Vaticano, hasta del cónclave, que se supone que el cónclave en el Vaticano, esa puerta cerrada, es sagrado, tiene supuestamente una cuestión que religiosa, moral, espiritual, y ese cónclave es cerrado y se filtra todo lo que hacen ahí. ¿Cuál es la consecuencia? De que un delito grave se convierte en escándalo público. Y cuando ese escándalo ya empieza como a generar notoriedad, etcétera, etcétera, pero además es una forma indebida de manejar la verdad. Bueno, usted sabe que tenemos un grupo de abogados que han ganado notoriedad, y la notoriedad también permite ganar mucho dinero, hay que ser honesto. La notoriedad para un abogado se vuelve como una figura así de pesos pesados, sea o no sea, pero el ser mediático para un abogado y llevar los juicios públicamente son estrategias que también se manejan en el país. Y no solamente que deterioran y afectan la verdad, porque contaminan prácticamente. Sí, porque los fiscales no hablan, solo hablan ellos. Pero bueno, pero cobran fuerte. Cobra, por eso digo, da notoriedad y da mucho dinero. Sí. Les da un nivel donde la gente cree, tal abogado, es de peso, es de peso. Hay que ver los casos que sigue cada uno de los profesionales del derecho. Doctor, ¿cuál es su opinión en torno a todo lo que se ha hablado aquí de la Embajada de los Estados Unidos? Siempre hago la pregunta porque se menciona mucho esta la embajada. Efectivamente, habemos, no puedo hablar en nombre de todos, muchos que estamos pendientes de saber qué dice la Embajada de los Estados Unidos, porque todos somos conscientes que un tuit de la Embajada de los Estados Unidos cambia muchas decisiones en el país. En este caso, la gente decía que la embajada estaba, hasta decían que la juez la tenía presionada, que la juez le quitan la visa. Si es así, yo siempre mantengo la tesis, si es así, nadie le gana al imperio. El imperio es demasiado poderoso para que alguien se le doble en este país. Rodolfo, quiero hacer un señalamiento sincero. Yo tuve posiciones políticas bien claras en contra del poder imperial de los Estados Unidos. Lo sigo teniendo, pero también me pongo a pensar en lo siguiente. Si la justicia norteamericana no alcanzara y se hubiera rebasado las fronteras, no habían personas extraditadas hondureñas seriamente complicadas en el narcotráfico y otros crímenes graves, pagando los delitos que han cometido en la jurisdicción nacional y en la jurisdicción internacional y en la jurisdicción de los Estados Unidos. Entonces, para mí, en ese sentido, la política de extradición ha funcionado, porque antes la Constitución de la República decía que ningún hondureño era extraditable. Aunque se había llevado el caso de Mata fue un delito de orden constitucional. Que provocó la quema de una de las oficinas de la embajada y un relajo. ¿Pero por qué fue la extradición de Mata? Porque Estados Unidos puso al gobierno hondureño en la siguiente encrucijada. O nos entregan a Mata o nos entregan a los 5 altos oficiales metidos en la cúpula del narcotráfico. Entonces el presidente de ese momento entregó a Mata. Y yo se lo dije por teléfono, porque yo sí sé hablar cuando me toca. No soy de los que callo, porque a este interlocutor que mandó ese mensaje le aclaro, yo ni alquilo ni vendo mi conciencia. No, y es de las pocas gente que tiene valor de hablar, de las pocas, digo, que tiene ese valor de ir de frente. Y no es de ahora. Y no es de ahora, y mire, muy distinto. Aquí hay un grupo, afortunadamente, de gente pensante, pero hay otro que es bastante retrógrado, que siempre asumen resentimientos, que no los toman en cuenta. O sea, pareciera que olvidamos las violaciones a la Constitución. Si yo me voy, a mí no me importa que me digan hoy,
la derecha que me diga de izquierda, porque hay gente de derecha que me dice ñángara, me dice cuántas cosas, por decir lo que decíamos en el 2009, que la Constitución no se podía violar, no está permitida la reelección, no está permitida cuántas cosas, y se violaron, con la complacencia de una oligarquía del país, hay que decir. La oligarquía es la que detiene, la oligarquía permite todo esto. En Nicaragua, cuando la oligarquía se pelea con el poder, vemos lo que está pasando. Por eso podemos hablar de dos formas del poder. Una de ellas es la timocracia, con el doble sentido, ¿verdad? Timocracia es el poder del oro, pero también es el poder de los que timan a la opinión pública, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, en algún momento con el abogado Duma Rodríguez y otros abordamos el tema de las verdades que se dicen, de las verdades que no se dicen porque les pagan para que no las digan, y en un medio y un periodista debe ser consecuente. Piensa como persona honesta, demuestre que es honesto con sus acciones. Entonces, yo entiendo que puede que algunos periodistas no tengan esa transparencia, pero en general yo respeto a los periodistas hondureños porque se la juegan. Sin la ayuda de los periodistas hondureños, la lucha por los derechos humanos en los años 80 no hubiera tenido los efectos y consecuencias que logramos. Ahora, ¿qué diferencias son las marcadas de los 80? Los 80 era la Guerra Fría, no era el sistema de gobierno, era la Guerra Fría, doctor. ¿Cuáles son las diferencias hoy en día? La prensa en aquel momento, obviamente, había una situación, los militares controlaban cuántas cosas, pero ¿cómo marca usted la diferencia? La diferencia es que en los años 80 había una política anti-insurreccional de parte del gobierno de Honduras aplicada por orden del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora estamos en la guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Donde nos exigen a nosotros ponemos los muertos, pero no nos apoyan en esa lucha, ¿no? Dígame algo, no sé si usted lo comparte. Latinoamérica, en especial, hablemos de Latinoamérica. Estamos con dos males, el narcotráfico y las dictaduras. Se puso de moda, desaparecieron las guerrillas, desaparecieron aquellos movimientos de montaña para comenzar a usurpar el poder mediante estos juegos electorales. Eso es lo que está afectando al continente. Honduras no está exenta de esta. Narcotráfico y violación de la Constitución de la República. Gobiernos usurpadores. Esa es la realidad del país. No se trata de ser de izquierda o de derecha, se trata de realidades. Lo estamos viendo. Para algunos es fácil verlo en el presidente Correa, verlo en Venezuela, verlo acá, pero cuando les toca ver el país, ahí viene un anuncio que ya nos permite ver lo que pasa. Hay que verlo. Esos son los males que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Porque es consecuencia de algo, mi querido Rodolfo. En Honduras no existe la cultura de la deliberativa, ¿no? La cultura de ver las cosas desde todos los puntos de vista posibles, ¿verdad? Aquí somos más dados al debate, a interpelar, a faltar al respeto en una discusión, ¿verdad? ¿Cuál es el fracaso de la famosa mesa de diálogo que está intentando impulsar la OEA en el país, ¿verdad? Que es una mesa de interpelaciones, no es una mesa deliberativa, donde se llegan a discutir las cosas fundamentales, pero con la serenidad del argumento. En una deliberación yo persuado o convenzo. En una interpelación gana el que habla más fuerte, el que es más ágil en el pensamiento, en sus respuestas, en sus manipulaciones de la verdad, etc. Entonces, ahí tiene otro problema que no estamos resolviendo. Cada día que pasa viviendo en un régimen inconstitucional,
cada día nos hundimos más. Y cada día las posibilidades de rescatar la lucha cívica en este país se nos aleja. No sé, doctor, mientras permanezca estos temas de la corrupción tan marcados que no van a desaparecer en un 100%, vamos a estar claros que no van a desaparecer. La corrupción existe en cuantas partes del mundo, pero mientras en Honduras no se vea una acción fuerte contra poderosos que han movido la corrupción, y mientras la ley electoral y las formas de gobierno no se respeten, aquí hablar de diálogos es una pérdida de tiempo, doctor. No sé si usted, no sé qué hablan en un diálogo cuando quieren obviar o dejan de lado los problemas torales, los que realmente están afectando al país. Una mesa de diálogo en donde un vocero oficial establece: no estamos abordando la repetición del proceso electoral. Y fue algo que la Asamblea General de la OEA dijo y señaló. Y mire usted cómo es bueno hacer memoria de estas relaciones de Honduras con organismos multinacionales. La OEA, nosotros dijimos que negarle el derecho de reelección a los políticos hondureños no era una violación a sus derechos políticos. Sí. Lo viene a repetir ahora el secretario general de la OEA 5 años después, pero nosotros siempre lo dijimos. Entonces, ¿dónde está que yo he cambiado? No, mi punto de vista frente a la reelección sigue siendo el mismo. Y si hay una violación es el no permitirle al pueblo elegir. Exacto. Esa es la violación, no permitirle al pueblo que elige, no permitirle a otro llegar al poder, si el pueblo lo elige. Es un irrespeto incluso a la voluntad soberana, que es lo único soberano en una república democrática como Honduras, la voluntad del pueblo hondureño. Cuando se irrespeta el poder del pueblo que ha elegido a alguien y no se le entrega el poder, esa es una falta al poder soberano del pueblo hondureño y es una usurpación del poder. Dichosamente, el derecho a la rebelión existe, pero si lo podemos lograr y ejercer ese derecho sin convertirlo en violencia irracional, estaremos trabajando por el país, por la sociedad y por la patria. Doctor, antes de finalizar, dígame algo. Volviendo al tema caso Pandora, entre otros que van a aparecer, si va a haber un Pandora 1, Pandora 2, que la gente yo creo que no sé si le emociona esto, o si va a haber segunda vuelta de los transportistas. ¿Usted cree, está convencido que se está persiguiendo la corrupción en nuestro país? ¿Confía usted en los jueces en nuestro país? ¿Confía usted en la aplicación de la justicia? Lamentablemente puedo contestarle que por experiencia personal yo no confío en la impartición de justicia en este país. La justicia castiga al pobre y la justicia ignora la responsabilidad del que tiene prestigio político o poder económico. No todos los hondureños somos iguales ante la ley. Debemos de trabajar porque algún día todos seamos debidamente responsables ante la ley. Si solo en algo tendría que tener el atrevimiento de corregirle, decir que no es la justicia es la que no se aplica, es la ley. Es la ley. Es la ley, es la ley, donde la ley está hecha para castigar al pelado, al desconocido, al que no tiene influencia, al que no tiene ese nombre de sociedad. La ley parece no la hace ley. diferencia. Sí, no se debería, en el papel no debería diferenciar, pero en nuestro país está marcada. Inclusive la Constitución de la República sanciona ya como delito la discriminación social. Es decir, que se trate de una manera a esta persona por su condición socioeconómica. ¿Y depende de un juez, doctor? ¿Ah? Depende de un juez. ¿Cómo si usted es un juez de la República? ¿Cómo digo? Si yo soy un juez y me traen imputados, ¿cómo es que voy a permitir que unos vayan de una forma y los otros lleguen de otra?
unos exhibidos, unos en carro paila, enchachados, con el rostro público, con fotos y cámaras para todo, y otros bien protegidos. Eso depende de un juez. Eso es el orden del juez, cómo se va cada quien. O todos protegidos o todos exhibidos. Pero ahí fallan los jueces en nuestro país. Desde ahí comienzan a crear, no se dan cuenta, pero desde ahí comienzan a crear un malestar y un resentimiento en la población. Mire, Rodolfo, lástima pues que, claro, es tanto de lo que hay que hablar sobre este tópico, pero yo quisiera decirle, Rodolfo, que si debemos ir descartando vicios de repetir lo mismo. Siempre hemos culpado en Honduras al bipartidismo político. Ya el bipartidismo no existe y Honduras no ha cambiado. Unos tienen entre ceja y ceja que hay que cambiar esta Constitución de la República. La hemos cambiado 20 veces y Honduras sigue siendo el mismo infiernito. Sí, porque es de personas. ¿De qué sirve una Constitución si no la van a aplicar? La Constitución es un libro sagrado. Sí. Debe respetarse, si no va a debe tener, servir de papel higiénico de los políticos. Y si usted es una autoridad y no tiene el valor de aplicar lo que le ampara la Constitución, ¿en qué estamos? Puede ser la más bella del mundo, pueden hacer lo mejor. Exacto. De nada sirve, de nada sirve. Con esta o con la que sea, si no la van a respetar, depende de las personas, el valor, la influencia y los compromisos que pueda tener cada quien en esto. Se me terminó el tiempo, doctor. Siempre es un placer dialogar con usted. Espero que sigamos reflexionando. Los problemas de Honduras son tantos y que no acaban, y parecería que caemos en los mismos vicios que siempre hay de qué hablar. Un día vamos a hablar de cosas positivas o posiblemente van a venir generaciones y generaciones para que eso suceda en el país. Gracias, doctor Custodio. Muy amable, Rodolfo, y pueblo hondureño, gracias por escucharnos. Gracias, el doctor Ramón Custodio con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos por su sintonía. Estreñido.